Hola, en este vídeo vamos a hacer un rápido recorrido sobre la herramienta de análisis forense Autopsy. Autopsy es, como acabamos de decir, una plataforma de análisis forense que es una interfaz gráfica del software Sleuthkit y otras herramientas de análisis forense digital. Puede ser usada para examinar qué ha ocurrido en un ordenador mediante el examen de las imágenes de disco que hayan sido realizadas previamente. La versión 3 de Autopsy, que es la última versión en el momento de grabar este vídeo, es muy sencilla de usar. Tiene el inconveniente que solamente funciona bajo plataformas Windows y vamos a empezar. En primer lugar, deberemos de descargar Autopsy directamente desde la página de sleuthkit.com. Y junto a este software ya se instalará tanto Sleuthkit como el resto de herramientas que son utilizadas en esta plataforma. Para abrirlo directamente, en nuestro caso tenemos un Windows 8, buscamos Autopsy en nuestro sistema y vemos que tenemos la versión actualmente, la 3.1.2, que es la que está en el momento de grabar este vídeo. Si ejecutamos el módulo, pasados unos instantes se abrirá el programa. El software cabe destacar que es muy fácil de utilizar, es muy sencillo, extensible por la cantidad de módulos que utiliza. Bueno, una vez que se ha abierto, vemos que nos aparece en primer lugar una ventana con la cual podremos crear un nuevo caso, abrir casos recientes o abrir casos ya existentes. Si damos a abrir casos recientes, se abrirá una ventana en la que nos permitirá abrir, mejor dicho, los casos con los que hemos estado trabajando últimamente. Si pulsamos la opción Abrir caso existente, se abrirá un navegador de archivos donde podremos buscar nuestro fichero de caso de Autopsy. Por ejemplo, podríamos abrir el caso 3 y seleccionar nuestro fichero con extensión AUTEM y haremos clic en Abrir. Nosotros vamos a crear un nuevo caso, para ello vamos a pulsar el botón Create New Case. En primer lugar le daremos el nombre a un caso, por ejemplo, caso vídeo. En el directorio base definiremos la ruta donde se va a guardar nuestro caso y en la parte inferior nos dará la ruta completa al directorio donde se almacenará nuestro caso. Cabe destacar que del directorio base que nosotros indiquemos luego creará una carpeta que será ahí donde creará los ficheros relativos al caso con el que estemos trabajando. Pulsamos el botón Next. Definimos un número de caso, por ejemplo, vídeo 01. Y opcionalmente también podremos poner el nombre del examinador. Por ejemplo, vamos a poner nuestro nombre. Y pulsamos Finalizar. Pasados unos instantes, se creará nuestro caso. Correcto. Nuestro caso ya está creado. Ahora solamente nos queda indicar la fuente de datos con las que vamos a trabajar. En el tipo de fuente de datos podremos elegir un archivo de imagen que hayamos creado previamente o que lo hayamos extraído de algún disco duro del que queremos hacer análisis forense, un disco local o bien una partición lógica, un fichero lógico de nuestro sistema. Nosotros vamos a trabajar con un fichero de imagen. Seleccionamos Image File, sorry. A continuación navegamos en nuestro sistema pulsando el botón Browse y buscamos el fichero de imagen que hemos realizado de nuestro disco duro que vamos a auditar. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a seleccionar este que ha sido descargado del repositorio de imágenes, un repositorio de imágenes público, y seleccionamos nuestro fichero de imagen. Lo sabemos por la extensión .dd. Hacemos clic en abrir. También podemos seleccionar el uso horario
con el que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el uso horario de Madrid. Perdón. También tenemos la opción de ignorar los ficheros huérfanos de nuestro sistema de ficheros. Los ficheros huérfanos son aquellos ficheros o directorios que no se encuentran en la tabla FAT, pero sin embargo sí puede ser que estén en la imagen del disco duro, del disco que hemos hecho. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la imagen. Deberíamos de hacerla siempre exhaustiva, también copiando, teniendo en cuenta los sectores not allocated, no asignados del disco duro, porque así también podríamos tener información acerca de los ficheros que estaban y han sido eliminados, pero sin embargo siguen estando ahí los datos. Vamos a dejar desmarcada esta opción para analizar por completo el disco duro, porque también, perdón, el disco duro no, la imagen, porque también vamos a realizar un análisis de los ficheros borrados. Hacemos clic en siguiente y a continuación, en el segundo paso de nuestro asistente, podremos seleccionar distintas opciones. La opción Recent Activity extrae la actividad del usuario guardado por los navegadores, navegadores web e incluso el propio sistema operativo. La podemos dejar marcada para tener esa información. La opción Hash Lookup usa los hashes de las bases de datos que se indiquen cuando pulsamos el botón Advance. Podremos seleccionar aquí bases de datos con ficheros conocidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, por ejemplo, para ignorar esos ficheros que se conocen, por ejemplo, relativos al sistema operativo. File Type Identification identifica los distintos tipos de ficheros. También tenemos la opción de poder ignorar los ficheros que sean reconocidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Bueno, nosotros la vamos a desactivar. Si pulsamos el botón Advance, podremos agregar nuevos tipos para poderlos identificar. Simplemente pulsando el botón New, bueno, rellenando todos los metadatos referentes a este nuevo tipo y pulsando el botón New y después el botón OK. Archive Extractor descomprime ficheros comprimidos para examinar también su contenido. El EXIF Parser extrae la información EXIF de algunas imágenes. EXIF significa Exchangeable Image File Format, para extraer esos metadatos de las imágenes. En Keyword Search usaremos un listado de palabras clave para buscar los ficheros con los que se trabaja. Por ejemplo, aquí tenemos un listado de palabras clave, como números de teléfono, direcciones IP o direcciones URL de Internet. Si pulsamos el botón Advanced, también podremos definir nuestras propias listas. Podremos crear una nueva lista dándole un nombre, por ejemplo, lista prueba, y agregando nuevas palabras clave. Estas palabras clave pueden ser literales o pueden ser expresiones regulares. Por ejemplo, si queremos buscar archivos de imágenes, .jpg, pulsamos añadir. Bueno, este patrón no es correcto. Si queremos utilizar un identificador de extensiones, por ejemplo, deberíamos de utilizar las expresiones regulares, marcando esta opción y construyendo la palabra clave como si de una expresión regular se tratase. En Email Parser extrae la información de los buzones de los clientes de correo electrónico conocidos para extraer los correos electrónicos que se pueden identificar y también analizar la información de ellos. En Extension Mismatch Detector es un módulo que nos permite identificar extensiones de ficheros que no corresponden realmente con el nombre del fichero. Por ejemplo, si tenemos una imagen y a esta imagen se le cambia la extensión, aparentemente no estará asociado con ningún programa que nos pueda abrir imágenes del sistema operativo, pero sin embargo este módulo sí que será capaz de comparar la información de los metadatos del fichero con la extensión real que tiene el nombre del fichero y así poder determinar si realmente se trata
de un fichero de ese tipo o bien ha sido manipulado intencionalmente para evadir la atención sobre ese fichero, para eludir la atención sobre ese fichero. El verificador E01 valida la integridad de los ficheros formato E01, que son ficheros de imágenes de CD o unidades de USB, por ejemplo, que por el propio sistema de compresión han sido divididos en distintos ficheros. En nuestro caso lo vamos a dejar desmarcado. Sería interesante utilizar este módulo si conocemos que en nuestra imagen de disco había otras imágenes que pueden ser susceptibles de ser también analizadas, el contenido de esas imágenes. El módulo Android Analyzer habilita un módulo para analizar la base, por ejemplo, una base de datos SQLite, que se sabe que Android utiliza ese tipo de bases de datos para almacenar datos en el local, y otros ficheros también de Android que pueden resultar interesantes para realizar nuestro análisis forense. En Interesting Files Identifier define una serie de reglas para buscar ficheros según las reglas que se definan. Si nosotros en la parte de la derecha, teniendo seleccionado este módulo, en la parte de la derecha podemos seleccionar distintas reglas que se deban de cumplir. Por ejemplo, nosotros tenemos ya configurada una regla que se llama IMG. Si pulsamos el botón Advanced, vemos nuestra regla IMG que se corresponde con la búsqueda de ficheros formato JPG, en mayúscula y en minúscula por temas de compatibilidad con sistemas Linux. Sabemos que Linux es sensible a mayúsculas y minúsculas, mientras que Windows, ignora si las letras son en mayúsculas o en minúsculas a la hora de buscar los ficheros. Y por último, el PhotoRecRaver es un módulo de análisis de espacio no asignado del disco duro. Este módulo sirve para buscar ficheros borrados del sistema, borrados, mejor dicho, de la tabla FAT, pero que sin embargo los datos siguen estando ahí porque no han sido sobrescritos por ningún otro fichero. Cabe destacar que si marcamos este módulo, el PhotoRecRaver, también deberemos de tener seleccionada la opción Process Unallocated Space para procesar también el espacio no asignado de la imagen que estamos analizando actualmente. A continuación pulsamos el botón Next y ya tendremos configurada nuestra fuente de datos. Si pulsamos Finish, también cabe destacar que en este último paso hemos visto aquí en la parte inferior cómo ya se estaba procesando la imagen que acabamos de configurar con los módulos que hemos activado. Pulsamos el botón Finish y pasando unos instantes, si no había terminado, pues tendríamos ya nuestra imagen de disco analizada. En la parte de la izquierda tenemos distintos apartados. En el apartado Data Sources tenemos las fuentes de datos que hemos configurado. Por defecto, cada vez que creamos un caso, debemos de añadir obligatoriamente, de hecho el asistente así nos obliga, debemos añadir una fuente de datos. Si asociado al mismo caso queremos añadir varias fuentes de datos, directamente haremos clic en el botón de la parte superior de la ventana que pone Add Data Source. Si pulsamos el botón, se abrirá de nuevo un asistente para agregar una nueva fuente de datos. Y aquí tendremos distintas carpetas con la información del análisis que se ha detectado, dividida por distintas carpetas para un mejor análisis. Por ejemplo, en la carpeta Analog tendremos los ficheros que han sido identificados que no están asignados en la tabla FAT. Por ejemplo, aquí tenemos un fichero de imagen que ha sido borrado de la tabla FAT, pero sin embargo sigue estando la información. Este software, además, la herramienta Autopsy, permite ver, en el caso de los ficheros de contenido multimedia, en este caso una imagen, permite visualizar la imagen. Incluso también permite verlo en distintos formatos, formato texto, sus metadatos también, es interesante conocerlos, la imagen en formato de cadena o incluso en datos hexadecimales.
En alloc tendremos los ficheros realmente, los que están en la tabla FAT, por ejemplo, en la imagen de disco que estamos utilizando es una imagen para realizar experimentos con imágenes dentro de imágenes con pictures, con JPGs dentro de la imagen. Por ejemplo, aquí ha identificado una imagen que además tiene el formato, no se corresponde con un formato de imagen conocido, sino que es un .dat, eso lo veremos más adelante. En Archive veremos todos los ficheros, por ejemplo aquí tenemos uno comprimido, no tiene texto, pero bueno, si hacemos doble clic sobre él, incluso podríamos abrir el fichero comprimido y comprobar que realmente tiene imágenes dentro, de ahí el módulo que hemos activado a la hora de insertar la imagen, bueno, ficheros eliminados, etcétera. Incluso los que estaban en la papelera de reciclaje. En la pestaña Vistas tendremos las vistas de las distintas imágenes que hemos tenido divididas por distintos tipos, los distintos tipos que por defecto vienen configurados para Autopsy. Por ejemplo, nos ha identificado que tenemos 8 imágenes, las cuales nos las muestra listadas y que en la parte inferior podemos ver una vista previa de las mismas. Vídeos no he encontrado ninguno, etc. En Archives podemos ver los archivos que ha encontrado, en este caso ficheros comprimidos en distintos formatos. En documentos, por ejemplo, he encontrado un documento de Office con distintos metadatos, etc. En ejecutables vemos como también, por ejemplo, he encontrado una librería, una DLL. En ficheros recientes también vemos aquellos que han sido modificados, ordenados por fecha de modificación, o bien el último día, etc. En ficheros eliminados vemos los que ha detectado en el disco, pero que sin embargo no estaban en la tabla FAT de la imagen a la que estamos haciendo la auditoría, bien todos los que ha encontrado eliminados. En esta sección podemos ver los ficheros que exceden de un cierto tamaño, por ejemplo, los divide en ficheros que ocupan de 50 a 200 megas, ficheros que ocupan entre 200 megas y 1 giga y ficheros de más de 1 giga de tamaño. Y por último tendremos en resultados algunas cosas bastante interesantes. En el contenido extraído, aquí por ejemplo podemos ver los resultados del módulo de extensión que no se corresponde con la real. Por ejemplo, vemos algunos ejemplos en los que vemos, en este caso, la extensión real que tiene nuestro nombre del fichero es dll:2.here, pero sin embargo en los metadatos del fichero ha identificado que se trata de una imagen tipo JPG. De hecho, cuando la seleccionamos en la parte inferior vemos una previsualización de la imagen y efectivamente se trata de imágenes. Este, por ejemplo, se trata de un archivo comprimido al cual le han cambiado la extensión. Aparentemente no lo podríamos abrir con ningún programa de compresión de datos, pero si hacemos doble clic sobre él, lo podemos abrir y vemos realmente la información que tiene el archivo comprimido. Lo mismo pasa con este fichero, el file2.dat, al cual le han cambiado la extensión porque era una imagen y le han puesto de extensión .dat. En Keywords Hint, si hubiésemos activado el módulo de palabras clave, nos aparecerían los ficheros que coinciden con esas palabras clave. Al igual que en Hashes Hints, en el módulo de mensajes de correo electrónico también tendríamos un listado de todos los correos electrónicos que han podido ser extraídos identificados de los clientes de correo electrónico para poderlos examinar. En los ítems interesantes aquí nos aparecerán divididos por distintas carpetas cada uno de los ítems de las reglas que hemos definido. Por ejemplo, recordemos que
con la etiqueta IMG habíamos configurado que queríamos extraer todos los ficheros de formato .jpg, tanto en mayúscula como en minúscula. Los vemos como nos muestra aquí el listado. Y si hubiésemos definido algún tipo de etiqueta, también nos aparecería en este apartado. Bueno, eso es todo. Es una rápida visión de SleuthKit, de Autopsy, que es básicamente una interfaz gráfica de SleuthKit junto con otras herramientas de análisis forense de imágenes de disco. Muchas gracias.